Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Amado pueblo del Señor, mil gracias una vez más. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de mis amados hermanos que estuvieron en el primer intento que hicimos de nuestra transmisión. Hicimos un primer intento y estaba teniendo unos problemas técnicos y esa fue la razón por la que suspendí el primer intento. Así que mil gracias, que el Señor me lo bendiga de una manera muy pero muy especial. Amado pueblo del Señor, gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones. Gracias por sintonizarnos en nuestro canal de televisión en línea, al igual que Radio La Última Llamada. Así que en esta preciosa tarde daremos inicio a esta nueva serie que hemos titulado El rechazo de la cruz de Cristo. Ese es el tema de esta nueva serie, el rechazo de la cruz de Cristo. Estaré tomando en esta oportunidad, estaré hablando con respecto a lo que es una introducción panorámica de lo que ha sido el rechazo, no solo del Evangelio, el rechazo de Cristo como persona, el rechazo de su misión salvadora para el mundo entero, y su rechazo en la cruz del Calvario, y a consecuencia de que Él llevó y tomó nuestra culpa, nuestro pecado, y lo llevó, lo colgó en la cruz para darnos libertad, para cerrar ese abismo, ese espacio que existe entre el hombre y la santidad de Dios a consecuencia del pecado que mora en nosotros. Así que el tema de esta nueva serie está titulado El rechazo de la cruz y el pecado. Esa es la introducción de esta preciosa tarde. Y para ello, amados hermanos, quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de tomar tiempo y abrir sus escrituras. Lo estaremos haciendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 18 al 21. Perdón, capítulo 1, verso 18 en adelante. La palabra del Señor la leemos de la siguiente manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19. Esto es algo maravilloso, pueblo del Señor. Versículo 19. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿A dónde está el sabio?, pregunta el Señor. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuán bella y maravillosa es la bendita y gloriosa palabra del Señor. Es un honor, un privilegio, una vez más, poder compartir con todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Les pido que si pueden compartir esta enseñanza en sus muros, será de gran bendición para el pueblo del Señor. Una vez más, esto que estaré hablando en esta tarde tiene una repercusión en lo que estamos viviendo en estos tiempos, en los tiempos finales. Indiscutiblemente estamos viviendo en los tiempos que las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, el Señor nos advirtió en el capítulo 23 y capítulo 24 del libro de San Mateo, de lo que la humanidad estaría enfrentando en estos últimos tiempos, en los tiempos postreros. Indiscutiblemente, estamos atravesando esos momentos, esos tiempos. Tiempos donde la verdad absoluta de la palabra del Señor está siendo puesta en tela de juicio, está siendo cuestionada, está siendo ridiculizada, está siendo rechazada. Y cuando el hombre en su sabiduría humana rechaza la palabra de Dios, rechaza el mensaje del Evangelio, rechaza a la persona histórica de Cristo, rechaza a la persona divina que encontramos en los Evangelios, que es Cristo, esta humanidad, este mundo en el que ahora nosotros tenemos el grandioso privilegio de formar parte de él. Aunque no somos de este mundo, pero al Señor le plació que nosotros viviésemos en estos tiempos, y ha levantado hombres por todo el mundo, por todo este planeta, ha levantado atalayas, ha levantado hombres que han defendido las verdades absolutas de este glorioso y maravilloso libro que le llamamos la Biblia, a donde encontramos el camino a Dios, a donde encontramos sabiduría, a donde encontramos salvación, donde encontramos la luz que en este mundo necesitamos para guiarnos, para caminar, para ser ejemplo, para marcar la diferencia entre lo que es lo mundano y lo santo, entre lo que es el mundo y la iglesia. Y por esa razón es que el Señor ha puesto en mi corazón el hablar de este tema, un tema muy pero muy importante, y eso es el rechazo de la cruz, el rechazo del único camino hacia Dios Padre. Me he puesto a meditar mientras he estado estudiando este tema, hablando con el Señor en mis momentos a solas, hablando con el Señor en mis momentos cuando tengo la oportunidad en mi trabajo,
Le he preguntado al Señor en muchas ocasiones y le he dicho, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde están las verdades absolutas que tú has sembrado, impregnado en el corazón de los verdaderos atalayas de Dios, los verdaderos defensores de la sana doctrina? Y yo sé que hay muchos, yo sé que hay miles de hombres en todo este planeta Tierra que aún predican el evangelio de la cruz. Pero en esos momentos de intimidad con el Señor, yo me he puesto a pensar, a imaginar, y llegué a una conclusión, y quiero presentar esto a cada uno de ustedes en una manera de introducción, como en una manera de pregunta con respecto a los tiempos en que estamos viviendo. Supongamos, amados hermanos, que nuestro planeta Tierra sufriera una catástrofe cósmica, de tal manera que el aire que respiramos, el agua que bebemos y todo el alimento se ha contaminado, de tal manera que la humanidad está condenada a la muerte como consecuencia de este fenómeno catastrófico, y que los científicos y los doctores y aún la tecnología presente no tienen la respuesta a nuestra exterminación de este planeta Tierra. Pero en medio del caos, en medio de la desesperación, en medio del llanto, en medio de todos los problemas caóticos que esta contaminación del aire, de los alimentos y de las aguas que necesitamos para subsistir. Supongamos que en medio de todo este dolor, de toda esta tribulación que el hombre está atravesando, no ha podido encontrar la solución, el remedio, el antibiótico a este problema, a este severo problema que estamos teniendo en nuestra sociedad, a donde cada día miles de hombres, ancianos, niños, adolescentes están muriendo a consecuencia de esta epidemia que está arrasando con la humanidad. Una vez más, la arrogancia del hombre, el conocimiento tanto científico como medicinal no ha sido lo suficiente para encontrar la solución y el remedio. Pero un día sin menos esperarlo, se presentase un ser celestial, un ser que desciende de los cielos, que desciende del más allá, donde la habilidad del ser humano no ha podido llegar, ni mucho menos pensar que desde ese lugar tan remoto, tan infinito, aparece un ser
que viene a la tierra y dice tener la solución, y dice tener el remedio, y dice tener todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir, para poder respirar el aire que está contaminado, para poder digerir los alimentos que han sido contaminados y para poder beber el agua que ha sido contaminada. Este ser se presenta y los científicos, los doctores de este mundo, tendrían que acudir hacia él y tratar de encontrar información, pruebas tangibles de que este ser que ha descendido de allá, de lo profundo del universo, de los cielos, ha descendido a esta tierra y dice tener el remedio y tener el antibiótico. Los sabios de la tierra se presentan con él y le dicen: queremos una muestra. Este ser extiende su mano hacia las aguas, tanto dulces como saladas, y con el poder de su palabra, las aguas milagrosa y poderosamente son sanadas. Y nosotros podemos una vez más tomarlas y no morir, porque este ser tiene la solución. Y luego se presenta y extiende su mano y mira hacia los bosques, hacia la vegetación, y con el poder y la autoridad de su palabra, él sana nuestros alimentos y nosotros podemos comer y vivir. Él sana el aire, él sana los alimentos, pero también hace algo más poderoso y extiende su mano. Y miles de hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, que ya han fallecido, que están muertos a consecuencia de esta epidemia, de esta catástrofe cósmica que ha azotado la tierra. Y con el poder de su palabra, los muertos son resucitados y vuelven a vivir. Y todos los científicos y los sabios, los doctores, ahora ellos pueden ver con sus propios ojos, y como la ciencia misma le enseña al científico que para que algo sea real, tiene que ser repetitivo, tiene que ser tangible, tienen que poder verlo, observarlo, que en sí los milagros que este ser divino está haciendo son tangibles y comprobables. Y los sabios de esta tierra por fin dan el visto bueno y dicen: ciertamente este hombre, esta persona tiene la solución a nuestra exterminación de este planeta Tierra. Y ellos le dan el visto bueno. Ahora la pregunta que yo presento a todos y cada uno de ustedes, a todos aquellos intelectuales, a los académicos, a los científicos, a los doctores, a los sabios, a los disputadores de este mundo, de esta tierra. Ahora ya hago esta pregunta: ¿cuál sería la reacción
y la recepción que este ser recibiría de la humanidad. ¿Cuál sería esa reacción? ¿Sería una reacción de júbilo? ¿Una reacción de alegría? ¿De fiestas? ¿Cuál sería nuestra actitud hacia esta persona que no solo dice tener la solución a nuestro problema, sino que lo ha comprobado y nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos oído y lo hemos sentido? ¿Cuál sería la reacción? Yo me atrevería a decir de que la reacción del ser humano, la reacción de este mundo, sería tan grande y tan maravillosa, de tal manera que este mundo se volvería total y completamente locos. Habría un regocijo, habrían fiestas, habrían todo tipo de celebración en los grandes centros comerciales, los estadios más grandes de fútbol, soccer, como fútbol americano acá en los Estados Unidos. Yo les aseguro que harían eventos para levantar y exaltar el nombre de esta persona que ha traído el remedio, ha traído el antibiótico a este planeta Tierra que se estaba destrozando y se estaba exterminando a consecuencia de este desastre interplanetario. Esta recepción que este personaje recibiera sería algo tan maravilloso que yo creo que jamás nunca en la historia del ser humano esto ha sucedido. Ahora mi pregunta es, Cristo como Señor, como Dios y como Redentor, hace 2000 años descendió de su trono de gloria. No le importó ser igual a Dios, dice el libro de Hebreos, como para qué aferrarse, sino que descendió, dejó su gloria, tomó forma de hombre y vino a esta tierra. Y el propósito del Señor de venir a esta tierra fue traer salvación, traer redención y traer el remedio de Dios que quita y borra el pecado que existe en el ser humano. En el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3, estaré tomando esta lectura para que podamos entender cómo este ser glorioso y maravilloso un día hace 2000 años descendió del cielo, vino a esta tierra a ofrecernos el remedio que cura y que quita el pecado del hombre, que quita esa mancha del pecado en nuestra vida, en nuestro corazón. Mas sin embargo, mire de la manera que este ser divino fue recibido y cómo él fue rechazado y cómo él fue vituperado. Capítulo 3 del libro de San Juan, Evangelio de San Juan. Porque de tal manera, versículo 16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto, el versículo 19, es en sí la reacción que el mundo hace 2000 años presentó cuando ese ser divino apareció en el planeta Tierra. Tal pareciera que en el pleno siglo XXI, esta humanidad, esta sociedad, no solo sigue los pasos de los antepasados hace 2000 años, sino que el rechazo a este ser que un día vino a esta tierra ha incrementado de tal manera que ahora su palabra es vituperada. Su evangelio está siendo rechazado. Su mensaje de salvación está siendo la ocasión de burla en este planeta Tierra. Porque el enemigo se ha encargado de levantar emisarios del mismo infierno, haciéndose pasar como ovejas, y se han infiltrado en el seno de la iglesia, y a consecuencia de estos malvados, falsos maestros y falsos ministros del mismo infierno, el evangelio de Cristo, la cruz de Cristo, ha sido rechazada. De la misma manera que fue rechazada en aquel tiempo cuando Él vino en forma corporal a este mundo, está siendo rechazada hoy en día. Versículo 19. Y esta es la condenación. Algo muy poderoso. Algo muy poderoso a entender, pueblo del Señor. Amados amigos que nos escuchan y que están sintonizándonos en este momento a través de la radio, a través de la televisión en línea, a través de Facebook Live y a través de YouTube, cuando este programa esté siendo presentado en este canal de YouTube y en la televisión. Pero esta es la condenación. Hay condenación. Hay condenación por el rechazo. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuán bella y poderosa es esta gloriosa palabra, la palabra bendita del Señor. Este ser maravilloso vino a esta tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en vez de encontrar un recibimiento como Él se lo merece, un recibimiento en este mundo de pecado, Él traía la solución, Él traía el remedio de Dios para el pecado. Mas sin embargo Él fue rechazado. Él fue rechazado porque el corazón del hombre se había endurecido. La religiosidad de estos grupos religiosos del tiempo de Jesús. Estoy hablando de los esenios, estoy hablando de los fariseos, estoy hablando de los seduceos, estoy hablando de los herodianos, estoy hablando de todos estos grupos religiosos que ellos mismos podía llevar al ser humano a Dios Padre.
Y cuando el dador de la vida se presentó en este planeta Tierra, fue rechazado. Fue rechazado él como persona, fue rechazado su ministerio, fue rechazado su mensaje, fue rechazada la cruz y fue rechazado cuando él resucita de entre los muertos. De tal manera que sus discípulos fueron acusados de estar locos porque ellos habían inventado el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos, cuando ellos mismos sabían, el mismo Sanedrín, el mismo sumo sacerdote sabía, el mismo centurión que le rompió la costilla, el costado a nuestro Señor Jesucristo con la espada. Él sabía que Jesús estaba muerto, que la persona de Jesús estaba muerta. Ellos sabían de que tenían guardias cuidando esa tumba para que la piedra no fuese movida y alguien sacase el cuerpo de Jesús. Ellos lo sabían. Mas sin embargo, así como ellos negaron la resurrección de Cristo, negaron y rechazaron su mensaje, rechazaron lo que Él era, lo que Él hizo. A consecuencia de lo que el profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel cuando ellos estaban a punto de ir al cautiverio. El Señor, antes de mandar este castigo, esta condenación, el Señor antes mandó a sus atalayas, mandó a sus profetas, mandó a sus hombres santos a que llevasen un mensaje de arrepentimiento, a que llevase un mensaje de alerta al pueblo de Dios, a consecuencia de la desobediencia a sus mandatos y estatutos que Él había prescrito y que ellos en un tiempo juraron, dieron votos ante Moisés, ante Aarón y ante Josué, de que ellos iban a adorar y a seguir al Señor. Ellos mismos dijeron de que iban a seguir a su Dios. Mas sin embargo, en los tiempos de Jeremías, esta generación se había olvidado de esa promesa y de ese voto que habían hecho para con el Señor. Y estaban tan descarriados, se habían alejado tanto del Señor, que el Señor les manda una voz de alerta, les manda un mensaje, un último mensaje a través de los labios del profeta Jeremías, y él escribe esto que es maravilloso. Esto es maravilloso. El corazón que se había endurecido, no solo en los tiempos de Jeremías, sino que en los tiempos de Jesús. Y esta es la razón por la cual el hombre, en su sabiduría natural, en su entendimiento y razonamiento humano, esto es lo que siempre lo ha llevado y ha producido que el corazón del hombre se vuelva tan soberbio, tan duro y tan perverso, de tal manera que el Señor permite que Jeremías escriba esto, capítulo 17 del libro de Jeremías y verso 9. Mire lo que dice
la gloriosa y bendita palabra del Señor. Esto es poderoso, esto es maravilloso. Oh, bendito sea el Señor. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, el Señor contesta y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuán bendita es su palabra. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Ahora, hermanos, este es el problema que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual. Tenemos una iglesia visible, la cual, esta iglesia es la que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo afuera de lo que es este círculo de la iglesia visible, los que están mirando de afuera hacia adentro. Ese es el mundo. Mas, sin embargo, esta iglesia visible perdió su sentido, perdió su propósito, perdió su visión y perdió su comisión. La comisión de Cristo para la iglesia, para sus discípulos, para sus apóstoles y para todos y cada uno de nosotros, a través de los 2000 años de historia, siempre ha sido la misma. La gran comisión jamás nunca ha cambiado. Pero la misión de la iglesia jamás nunca ha cambiado. Y eso es lo que ahora la iglesia moderna, la iglesia visible, ha perdido. Ha perdido su misión. Y eso es de que nosotros como iglesia tenemos que marcar la diferencia entre lo profano y lo santo, entre lo puro y lo impuro, entre la luz y las tinieblas, entre lo que el mundo es y lo que la iglesia debe de ser. Y cuando vemos este panorama, cuando nos encontramos en este dilema que ahora vivimos, es cuando nos damos cuenta, amado pueblo del Señor, es cuando nos damos cuenta de que hemos perdido la misión y hemos perdido la visión. Y si la iglesia, que tiene que ser la luz del mundo, y si la iglesia, que tiene que ser la que marca la diferencia entre lo pagano, entre lo mundano y lo santo de Dios, si la iglesia ha perdido ese camino y ha fallado a la marca, ¿cómo se encuentra o cuál será la condición del mundo afuera? Alguien hizo esta pregunta hace unos años y le preguntó a uno de estos evangelistas muy conocidos, y le hizo esta pregunta. Y le dijo: hermano, ¿por qué no existe o ya no existe una diferencia entre el mundo y la iglesia? Esto es
un pagano haciéndole esta pregunta a un siervo de Dios. Y la respuesta que este hombre da es exactamente lo que ahora estamos viviendo como consecuencia de rechazar este bendito y glorioso libro y defender sus verdades absolutas. Y este hombre dijo: tienes mucha razón. Le dijo: no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Y es que el problema es que la iglesia perdió su visión. Y ahora hay más mundo en la iglesia que iglesia en el mundo. En otras palabras, el mundo, lo pagano, lo impuro, se ha infiltrado de tal manera que muchas de las mega iglesias, especialmente acá en los Estados Unidos, muchas de estas mega iglesias, tú entras y no tienes la menor idea si es una reunión social, si es como se dice aquí, una fiesta, un party normal, con música mundana. Entonces no hay diferencia. Y es porque perdieron la visión y la comisión que el Señor les dejó. Ahora bien, quiero moverme un poco más acerca de lo que es en sí, el punto principal de esta serie titulada El rechazo de la cruz de Cristo. En la cristología, como iglesia, como atalayas, hemos sido llamados a defender estas verdades absolutas que encontramos en este maravilloso libro, a donde encontramos sabiduría, encontramos entendimiento, encontramos el camino hacia Dios, encontramos la revelación de Dios, la iluminación de Dios, pero más que todo, encontramos al verdadero Hijo de Dios en este libro. Y cuando nosotros encontramos al verdadero Hijo de Dios, tendríamos que tomar la misma actitud que el profeta Juan el Bautista tomó después que había bautizado a Cristo, después que había bautizado a su primo hermano. Y 2 días después Jesús se aparece una vez más en las riberas del río Jordán, camino a predicar su mensaje, a predicar su palabra, a predicar el mensaje de salvación, de redención. Juan el Bautista lo mira de lejos y levanta su mano y alza su mano y lo apunta con el dedo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuán gloriosa y maravillosa fueron esa declaración de poder. Esa declaración que solo se puede comparar con la declaración que el apóstol Pedro hace cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Uno, un profeta, un buen maestro, esto y lo otro, aquí que allá, al igual que el mundo hoy en día. Muchos hoy en día creen que Jesús fue un buen hombre,
que Jesús fue un buen rabino, que Jesús fue una persona que la tienen en alta estima, un ejemplo a seguir, moral, ética, pero menos reconocen a Jesús por lo que en sí Él es. El judío llega al punto de rechazar a Jesús antes de que Él fuese a la cruz. Esto es poderoso y esto es maravilloso a entender. La religión judaica, los religiosos de aquellos tiempos, rechazaron a Jesús como el Mesías, rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios, y cuando Él fue crucificado y colgado en una cruz, ellos ahora ellos tienen una mayor razón para rechazar a un Mesías que, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su interpretación ideológica y doctrinal, este Jesús no podía ser el Mesías prometido, ni mucho menos el Hijo de Dios. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Esa fue la escritura donde ellos se basan para rechazar a Jesús como el Mesías. Ahora el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios porque ellos están siendo atacados. El cristianismo, la fe cristiana, la cristología está siendo atacada por falsos maestros, por falsos ministros, por falsos apóstoles y falsos profetas, aún en aquel tiempo, aún en los tiempos de Pablo. Y por eso Pablo les escribe y les dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ellos estaban siendo el objeto, el centro de burla y de rechazo, porque estaban presentando y siguiendo a un Mesías que había sido derrotado, a un Mesías que no solo había sido derrotado, sino que había sido crucificado en un madero. Y esto, amados hermanos, es lo que nos trae al centro de esta serie, el rechazo de la cruz. Si en aquel entonces rechazaron a Jesús, rechazaron a esa luz que vino al mundo, y esa es la condenación, esa es la condenación por la cual el mundo vive y está regido en este momento, desde ese precioso y glorioso momento que los ángeles, las cortes celestiales de ángeles descendieron y dieron el anuncio, anunciaron la venida, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro Emmanuel. Esa luz vino al mundo, y la condenación que ahora el mundo tiene es porque lo rechazaron entonces, lo están rechazando hoy y lo seguirán rechazando por las generaciones venideras. Ahora, esto es lo más maravilloso. Si el remedio de Dios es el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestros pecados fueron tomados en la humanidad, puestos en la humanidad de Cristo. Cuando Él muere en esa cruz, Él tomó tu pecado y mi pecado. Cristo no murió
porque los judíos lo sentenciaron a la muerte y los romanos lo mataron. Cristo no murió por ello. Cristo murió en la cruz, porque en esa cruz, ese fue el instrumento, el conducto que a Dios Padre, nuestro Padre Celestial, en su soberanía, escogió para que su Hijo un día muriese en esa cruz, para que tú y yo podamos tener un acceso, un camino. El velo se rompió en ese momento para que tú y yo podamos tener acceso a la vida eterna a través de la fe en Cristo, a través de ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Entonces, la cruz es el centro del mensaje de salvación. La cruz es el centro del mensaje de redención. Sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay resurrección. Sin cruz no hay vida eterna. Sin cruz no hay gloria. Bendita sea su santa palabra. Pero cuando nosotros reconocemos que la cristología está basada en el simple hecho de que tenemos que reconocer a Jesús como Señor y Cristo, como Señor y Rey, como Señor y Salvador, como Señor y Redentor, como Señor y Dios eterno. El problema que ahora estamos viviendo es que este mundo, con un corazón corrupto, perverso, depravado, mentiroso, jactancioso, orgulloso, mentiroso, eso ha traído a que la humanidad ahora no reconoce a Cristo como lo que Él es. Mas sin embargo, hay una gran cantidad, hay un gran núcleo en la humanidad que conocen a Jesús por lo que Él hizo. Escúcheme bien. Conocen a Jesús por lo que Él hizo. Sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, le dio la vida a los muertos, le dio oído al sordo, le dio habla al mudo, le dio vista a los ciegos. Ellos conocen de lo que Jesús hizo, pero de lo que Jesús hizo a lo que Jesús es, hay un gran abismo. Hay un gran abismo. Y ese abismo se llama el abismo de la incredulidad. El abismo de la condenación. Porque esa incredulidad, ese rechazo, es lo que trae la condenación. Y esta es la condenación, dice el apóstol. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Que la luz de Cristo vino a este mundo, pero los hombres le rechazaron esa luz porque sus corazones
eran malos y perversos, malvados, y porque sus obras eran malas. Ese corazón jactancioso, orgulloso, pretencioso, ese corazón en el cual existe la avaricia, el amor al dinero, el amor a lo material, el amor a las cosas que este mundo ofrece, no el amor a lo eterno, a lo no perecedero, a lo que está allá, más allá del sol. Ese corazón no puede ver estas cosas, porque el apóstol Pablo dice que para el hombre carnal, para el hombre terrenal, él no puede discernir estas cosas, porque para él son locura. Pero para nosotros, como él lo dijo, para nosotros, los que nos salvamos, la predicación del evangelio, la palabra, la cruz de Cristo, eso es lo que nos ha dado la libertad. Y nosotros reconocemos no solo lo que Jesús hizo, porque eso es maravilloso lo que él hizo. Con sus obras mostraron las evidencias de que él era lo que él dijo que era. En otras palabras, nosotros no solo hemos creído en lo que él es el unigénito Hijo de Dios. Él es la luz de este mundo. Él es nuestro Señor y Salvador. Reconocemos a Jesús por lo que Él es y por lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo. Así como Él sanó a los enfermos en aquel tiempo, el Señor tiene el poder y la potestad de sanarte hoy en este día. Así como el Señor le habló y calmó la tempestad, el Señor puede hacer un milagro en esta hora en tu vida. Así como el Señor levantó y dio la voz de autoridad a la muerte y Lázaro resucitó, el Señor puede levantarte aún de la misma muerte en esta hora, si te atreves a creer, de que Él es lo que dijo que era, el unigénito Hijo de Dios, el eterno Dios entre nosotros. Bendito sea su nombre. El rechazo de los hombres. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos entender, podemos visualizar lo que Él es, no solo lo que Él hizo. El apóstol Pedro, hablando a sus compatriotas judíos, en el capítulo 2, versículo 36, perdón. No, vamos a leer del 32 en adelante. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Escuche bien, esto es maravilloso, y con esto voy a terminar, amados. Esto es maravilloso. Cómo el apóstol ahora está dando una apologética de la cristología de su maestro y de su Señor. De quién es Cristo. No solo de lo que hizo, sino de quién es Él. A este Jesús que resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, lo que vosotros veis y oís. Porque David
no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Oh, cuán gloriosa es esta bendita palabra! Ese es el mensaje, ese es el centro de lo que la iglesia del Señor tiene que entender, tiene que proclamar, tiene que defender, tiene que llevar a las naciones. Proclamar y defender, exaltar la cristología de nuestro Señor, presentar a Cristo como lo que Él es, Señor y Cristo. Al oír esto, mire lo que hace la reacción de lo que es el poder de la exaltación que nosotros le damos al Señor. Mire los efectos cuando nosotros exaltamos, glorificamos y le damos la honra a quien se la merece. No como estos falsos hijos del diablo que se roban la honra y ellos quieren ser los que se llevan la honra, los que se llevan la gloria, los que se llevan los aplausos. Están igual que el burro que llevó al Señor. Ese burro, les aseguro, que era menos burro que muchos de los que ahora se llaman apóstoles y profetas. Porque el burro se dio cuenta que los aplausos, los gritos y las palmas que estaban tirando en el camino no eran para él, eran para el que iba montado sobre él. Bendito sea el Señor. Esa es la alabanza, esa es la honra y la gloria que él se merece. Ahora el apóstol Pedro lo reafirma, como se dice, lo remacha. Versículo 38, sepan pues, esto es poderoso, esto tiene una connotación de poder y de autoridad de quién es Jesús. Sepa pues, ciertísimamente, esta palabra es maravillosa, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y este es el resultado. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Oh, bendito sea el Señor. Esto es, pueblo del Señor, iglesia amada, santos del Eterno. Esto es lo que la exaltación al nombre de Jesús, lo que la exaltación a nuestro gran Dios como Señor y Cristo, como Señor y Salvador, hace en el corazón. Esto es lo que transmite esa exaltación, hace que el corazón del hombre se compulja. En otras palabras, hace que se deshace. Es como que si pusieran un bloque de crema o de mantequilla en un horno, se deshace. It melts away. That's the power of the affirmation of who Jesus is. Not what you think he is what he is. He is Lord in Christ. Bendito sea el Señor. Y esto fue la gran comisión. Y cuando nosotros usamos adecuada y debidamente las herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos, con la autoridad de la palabra, nosotros podemos transformar a nuestro mundo, a nuestro alrededor,
a nuestro círculo de influencia con la verdadera palabra del Señor. Este grupo de hombres dice que se compungieron de corazón y comenzaron a decirle a Pedro y a todos los apóstoles que estaban presentes en ese momento: amados hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos llegaron a entender de que estaban perdidos. Llegaron, el Espíritu Santo redarguyó sus corazones y nos hizo sentir lo que tú y yo un día sentimos. Sentimos ese dolor en nuestro corazón porque habíamos ofendido al Señor, porque nos habíamos alejado del Señor, y llegamos al punto del quebranto y del arrepentimiento. Amado pueblo del Señor, iglesia amada, santos de Dios, es nuestra misión, nuestra comisión, llevar el mensaje de la palabra, el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, el mensaje que reconcilia al pecador con Dios. Y esa cruz, esa bendita cruz, es lo que nos ha dado el puente, la oportunidad de poder salir de las tinieblas a su luz admirable. Bendita sea su palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, amados, pudiera seguir predicando otra hora más, pero a manera de introducción para esta serie titulada El rechazo de la cruz, esto será todo por hoy. Mañana daremos la segunda parte de esta serie, El rechazo de la cruz, y mañana estaremos hablando lo que es el choque entre la religión y la cruz de Cristo. El choque de la religión y la cruz de Cristo. Eso será el tema para mañana. Que el Señor me los bendiga de una manera muy, pero muy especial. Una vez más, recordándole, somos Ministerio La Última Llamada. www.ministeriolaultimallamada.com, donde podrás encontrar nuestro canal de televisión y nuestra radio en línea, al igual que nuestro canal en línea 24 horas al día. Tenemos la aplicación, la puedes descargar de la tienda de Google en tu celular, y tendrás acceso directo a la televisión y a la radio 24 horas al día. Mil gracias a todos y cada uno de ustedes. Si este mensaje ha sido de edificación para ustedes, les suplico que lo compartan en sus muros con sus amigos, y será de bendición para la iglesia del Señor. Que el Señor me los bendiga, y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Maranata.